Desde la sensación a la emoción. Antes que nada, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Para poder investigar a partir de la propia experiencia del mundo, de las emociones, es indispensable pulir la herramienta de la atención. El modo específico para ello es practicar una atención alerta, procurando conservar la conciencia de sí sin ser tragados por lo que percibimos. Plena atención, vipassana, zazen, doble atención. Este tipo de atención, propio de la actitud meditativa, aún en medio de la acción, va habilitando una conciencia testigo, un observador neutral que puede ver los contenidos de la conciencia, emociones, sensaciones, pensamientos, sin juzgarlos, sin rechazarlos, sin apegarse a ellos. El observador penetra en los distintos estratos psicológicos viendo no solo lo evidente, sino también lo más profundo. Esto permite, en el caso de las emociones, darse cuenta de las primarias y de las secundarias, es decir, de lo que sentimos respecto de nuestras propias emociones. Con ello, podemos descubrir nuestros patrones emocionales característicos y ser internamente cada vez más libres de su mecanicidad. Mediante esa actitud de alertidad podemos ejercer la capacidad de discernir, poniendo paulatino orden en el caos interno. Este tipo de autoobservación implica una conciencia sin elección, es decir, sin exclusión de ningún contenido. Tratar de ver lo que es, tal como es. Ello nos va liberando del anteogaño, de los velos de la ilusión. El entrenamiento de la conciencia testigo implica desarrollar una total autoaceptación de nuestros contenidos internos, sin luchar contra ellos. El autorrechazo, la pelea interna, solo generan dolor y confusión innecesarios. Parte fundamental del trabajo con las emociones es aprender a desidentificarse respecto de los contenidos internos, ampliando el foco de la conciencia para no ser tomados por esos contenidos. Al ser conscientes de todo lo que sentimos, sin excluir nada, se produce un equilibrio psicológico que permite obrar conscientemente de acuerdo a esa congruencia y no compulsivamente desde la mecanicidad. Sin sentir restricción no significa obrar sin restricción, sino obrar con elección. Abriendo la percepción aquí y ahora. Percibir dentro de sí mismo es el primer paso para comprender. La psicología de Occidente sentó sus bases sobre todo el análisis de la conducta y del sentir. Tratar de entender, de relacionar, de armar esquemas que den cuenta de por qué se actúa como se actúa. Y sin duda, esta es una parte del trabajo sobre sí, pero ese trabajo puede resultar estéril si queda boyando en el intelecto. Es como analizar material muerto en vez de muestras vivas de lo que somos y lo que nos pasa. Podemos quedarnos fijados en revisar el pasado, mientras el aquí y ahora transcurre sin que estemos allí, presentes. Desde este enfoque integral de la psicología se hace hincapié en la necesidad de observarse, de ver nuestros patrones internos y no solamente de pensar sobre ellos. El trabajo, entonces, tendrá dos bases, la observación de sí y el estudio de sí. Ambos son necesarios. Observar sin tratar de interrelacionar y de comprender puede llevar a una concepción desarticulada de sí mismo. Pensar sobre sí mismo, sin observarse, puede conducir a labrar hipótesis que no siempre condicen con nuestra realidad. De hecho, con frecuencia, la resultante es que sabemos lo que nos pasa, pero nos sigue pasando igual. En el trabajo terapéutico desde este paradigma, se estimula a la persona a que se observe, a que tome la vida cotidiana como un laboratorio. Y es que de eso se trata. Allí podemos ver nítidamente quiénes somos y cómo reaccionamos ante cada desafío vital. Pero, ¿y nuestro pasado? ¿Y nuestra historia? En un proceso integral, el pasado también tiene su lugar. Pero dado que el pasado se refleja en cada uno de nuestros gestos actuales, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, trabajar con el presente es modificar el núcleo de los patrones nacidos en el pasado.
Somos lo que fuimos, pues mecánicamente repetimos viejos esquemas sin percatarnos de ello. Pero si vamos viviendo con conciencia, no estaremos condenados a seguir siendo como hemos sido. Somos conscientes de que cada una de estas ideas tiene mucho peso y su comprensión profunda requiere tiempo y práctica. Seguramente, más adelante, cuando vuelva a leer el material de este seminario, encontrará que los conceptos en él expuestos tienen más presencia para usted. Puede verlos más integralmente y con más hondura. Por lo tanto, si algo le resulta dificultoso de incorporar, por favor téngase paciencia. Los monjes practicantes de una u otra disciplina que impliquen estas actitudes enunciadas describen su proceso de comprensión como un despliegue que se va dando a lo largo de los años. En tiempos de fast food y de soluciones instantáneas, esto puede sonar decepcionante. Sin embargo, cualquier proceso de transformación real, si es serio y confiable, tendrá los tiempos que tiene toda gestación, los que la naturaleza interna marca. No obstante, esto no excluye que hayan en ese proceso saltos cualitativos súbitos o rápidos. A veces, el darse cuenta de algo puntual produce una revolución interna que modifica radicalmente el lugar desde donde miramos nuestra vida y a nosotros mismos. Si esto sucede sin forzarlo, bienvenido. Pero es importante no autopresionarse, no competir consigo mismo, no exigirse. El facilismo espiritual está a la orden del día y sus resultantes suelen asemejarse a un maquillaje psicológico. En el lenguaje de las antiguas metáforas sería como la torre de Babel, hecha de ladrillos, algo prefabricado y perecedero. La casa interna, según ese lenguaje, debe ser hecha piedra sobre piedra, símbolo de lo permanente. Cada piedra es la experiencia propia de la comprensión, algo que se hace carne, que ya no es postizo, no es prestado, no es lo que dijo tal o cual maestro. Es parte nuestra, porque lo hemos experimentado en nosotros mismos. Ningún reaseguro externo puede reemplazar ni superar a lo que se ha logrado con el propio trabajo sobre sí, paciente, comprometido, constante. Estar en el tiempo. En la psicología del budismo tibetano, la expresión estar en el tiempo hace alusión al siguiente concepto. El ser humano, al no observarse, al no estar alerta, no está presente. Como lo veíamos en el módulo anterior, la vida entra en un campo de percepción, pero internamente no hay nadie para darse cuenta. Responde a eso que percibe, reaccionando, pero no hay nadie para darse cuenta. Este concepto de la ausencia de sí es común a la filosofía perenne en general. Nadie, en este caso, por supuesto, hace alusión al observador. Quiero subrayar un aspecto importante para la comprensión de lo que es la atención plena. El trabajo de autoobservación apunta a tener una conciencia continua. ¿Qué significa esto? Que, como lo que dicen las tradiciones de sabiduría, el ser humano vive dormido. Su vida es como un sueño, en el que las cosas suceden sin que él pueda advertir cómo ni por qué. Sus emociones y pensamientos crecen como hierba silvestre, sin que ningún jardinero se ocupe de desbrozar el jardín. El trabajo sobre sí mismo apunta a despertar. Lo que en Oriente se conoce como iluminación sería un despertar total, tener absoluta conciencia de sí mismo y de la realidad total. En principio, apuntemos modestamente a ampliar la conciencia de sí. Veamos cómo. En ese estado de sueño, de falta de alertidad, son escasos los momentos de lucidez. Aún una persona como usted o yo, que nos empeñamos en cultivar esa lucidez, es usual que nos demos cuenta de que pasan momentos del día en que no hubo nadie. Entre un momento de conciencia y el siguiente puede pasar un largo rato de ausencia de sí. En una persona que no esté enterada, ese rato pueden ser horas, días, meses, años. La vida acontece, los hechos suceden y no estamos allí. Estas brechas pueden durar más o menos tiempo, pero para algunas personas prácticamente la vida entera es
una brecha de inconsciencia entre el nacer y el morir. En la persona que no se observa a sí misma, los momentos en que aparece la conciencia de sí generalmente son a partir del dolor o de algún suceso extraordinario. Trabajar sobre sí mismo implica procurar que esa brecha sea lo menos extensa posible. La atención entrenada permite ir estableciendo un flujo de conciencia continua. Pero, puesto que no es tan fácil realizarlo como algo permanente, lo más inmediato podría ser intentar reanudar la conciencia de sí tan frecuentemente como se pueda, advirtiendo cuándo se cayó en la ausencia de sí. ¿Cómo implementarlo en la práctica? Una propuesta. Cuando comenzamos a tratar de estar presentes intencionalmente, nos vamos percatando, por contraste, de los momentos de ausencia de sí. La ausencia de sí, que es lo más común en la mayoría de las personas, se percibe como un hueco de atención. La vida transcurrió, pero no estábamos allí. Esto es porque la mente se identifica con algo puntual, perdiéndose uno mismo en ello. El foco de la conciencia está ocupado por aquello con lo cual se ha identificado. La ausencia de sí también se da porque, o bien estamos pendientes del supuesto futuro, lo que vamos a hacer, lo que nos espera, nuestra próxima actividad, un problema a solucionar, o enredados en el pasado, reciente o histórico. Estar presente es una actitud rara de encontrar en el común de las personas. Te propongo que tomemos juntos este modo de ensayar el estado de alertidad, la plena atención. Elegí una tarea de índole no intelectual que estés por realizar. Algo simple, cotidiano. Bañarse, vestirse, lavar los platos, comer, caminar, etc. Antes de comenzarla, trata de ubicarte internamente en actitud de alerta, tal como ya fue redescrito. Luego, procura hacer la tarea tal como siempre, pero intentando estar presente mientras la haces, desde que empiece hasta que termine. Presta suma atención a las percepciones de ese momento, visuales, táctiles, auditivas. Intenta tener conciencia de sí durante el mayor tiempo posible mientras dure ese acto. Si hay distracciones, sería muy natural que las hubiera. Por favor, no te fastidies con vos mismo. Simplemente volvé a prestar atención a lo que estás haciendo, una y otra vez. Trátate con benevolencia y recordá que observar benevolentemente la distracción es parte de todo ejercicio de atención. Esta práctica, que apunta a desarrollar una conciencia continua, es una de las principales de distintas disciplinas meditativas. Quizás la más difundida desde esta perspectiva sea la práctica Zen de la atención en medio de la acción, muy común en los monasterios de esa línea del budismo, aplicada mientras los monjes realizan cualquier tarea. Incorporarla como un estilo de vida hace que la atención se vuelva más sostenida en el tiempo y también más profunda en su captación, percibiendo nuestras capas psicológicas menos superficiales. Y, como usted ya lo sabe, esa es la herramienta primordial para trabajar sobre todos nuestros movimientos internos, particularmente sobre los de nuestro mundo emocional. Este tipo de práctica hace que el día completo se vuelva un laboratorio. No hay ninguna actividad humana, interna o externa, que no permita aplicársele esta actitud de alertidad. La consigna, en resumidas cuentas, sería: haga lo que está haciendo, esté donde esté. Y también, como dice Pema Chodron, comienza donde estás. No en la ilusión de que tuviéramos distintos recursos que los que tenemos sí podríamos. Le convido un breve texto del Dr. T. Suzuki, probablemente el principal difusor del Zen en Occidente. El Zen apela directamente a la vida. La vida del Zen es captar la vida tal cual ésta fluye. En el Zen no hay nada extraordinario ni misterioso. Levanto mi mano, tomo un libro del otro lado de este escritorio, oigo a los niños que juegan en la pelota más allá de mi ventana, veo las nubes desplazándose más allá de los bosques vecinos,
En todo esto practico el Zen, vivo el Zen. No es menester ninguna discusión verbal, ninguna explicación. Si el Zen resulta concebible, debe ser captado aquí. Una vez se preguntó a un distinguido maestro: ¿realizas algún esfuerzo para disciplinarte en la verdad? Sí, lo hago. ¿Y cómo te ejercitas? Cuando tengo hambre, como. Cuando estoy cansado, duermo. Esto es lo que hacen todos. ¿Puede decirse que ellos se ejercitan del mismo modo que tú? No. ¿Por qué no? Porque cuando comen, no comen, sino que piensan en otras cosas diversas, permitiéndose de ese modo ser perturbados. Cuando duermen, no duermen, porque sueñan 1001 cosas. Esta es la razón de que no se me parezcan. Sensaciones y emociones. El cuerpo habla. Hemos ido viendo entonces la importancia de desarrollar la capacidad de prestarse atención para poder observar las propias emociones. Este es un prestarse atención no narcisista, centrado en sí mismo pero sin perder de vista el entorno, abarcándolo en una percepción global, integral. Ahora bien, cuando hablamos de prestarnos atención, de darnos cuenta, el punto en el cual apoyar la atención para observar nuestras emociones es el cuerpo y sus sensaciones, incluyendo la respiración, claro. Vamos a desplegar juntos este concepto de un modo teórico práctico para que usted mismo haga su propia investigación personal. ¿Cuerpo? ¿Qué cuerpo? Quizás le suene raro esta pregunta, ¿o no? En verdad, hace alusión al hecho simple de que la mayoría de las personas no recuerda que tiene un cuerpo. Solo el dolor, el cansancio o alguna necesidad fisiológica se asoman a la conciencia para avisar que existe algo más que la cabeza. Aún muchos individuos que hacen actividades corporales, sobre todo para adelgazar o endurecer los músculos, tampoco tienen un cuerpo. Fuerzan su organismo para que esté estéticamente a la altura de lo que sus cabezas esperan de él. El cuerpo, en ese caso, es como un objeto social, que debe ser deseable, apreciable. Pero comúnmente, quien se vincula con su cuerpo desde allí, podría decirse que está en similar situación que la persona sedentaria que vive en su cabeza. En ambos casos, el fenómeno es el mismo. El cuerpo no es habitado como tal. ¿Habitado por quién? Por su tripulante, desde la conciencia de sí. Si volvemos a la metáfora del carruaje, que les compartí en el primer video, diríamos que el carruaje va solo, se lo pule, se lo engrasa, se lo pinta, pero el amo no va en él. Habitar el cuerpo implicaría básicamente darnos cuenta de nuestras sensaciones, percibiendo conscientemente tanto las que provocan los estímulos externos como las que se generan desde adentro, propioceptivas. Distintas disciplinas corporales, incluidas las artes marciales en su real expresión, apuntan a crear en el practicante esta conciencia psicocorporal. De hecho, en la mayoría de las antiguas tradiciones, los monjes se ejercitan en alguna práctica de esta naturaleza, como puede ser el Num Nie tibetano, el yoga, el kung fu, el aikido y tantas otras. ¿Por qué insisto en esto? La propuesta no es necesariamente que a partir de este momento busques dónde practicar biodanza o yoga, aunque siempre vendrá bien hacerlo. Lo que deseo remarcar es que el abordaje del propio mundo emocional no comienza desde la cabeza, sino a partir de sentir el cuerpo, de habitarlo, de darnos cuenta de nuestras sensaciones de un modo inteligente y lúcido. Eventualmente, después, desde la cabeza, podemos poner en orden lo que vamos percibiendo, dándole forma para nuestro proceso de comprensión. Pero si la cabeza queda sola, tratando de abordar la emoción, lo único que encontramos son hipótesis, supuestos, teorías. Pero difícilmente tendrá lugar un verdadero proceso de transformación, tal como sucede en los paradigmas psicológicos que hacen foco en el analizar, pero que no hayan cambios profundos, sino un manojo de palabras, teorías, explicaciones. Exploración vivencial.
Quiero convidarte a un ejercicio muy simple y muy rico a la vez. En alguna otra oportunidad me gustaría extenderme más en describir otras variantes, pero esta vez al menos quisiera proponérselo así. En el Kum Nye, una práctica psicocorporal del budismo tibetano, se utiliza una expresión que a mí me llega mucho, que es abrir los sentidos. Significa estar alerta, como desde detrás de ellos. Cuando los ojos miran, ven. Cuando los oídos oyen, escuchan. Estar atentos detrás del tacto, percibiendo los distintos matices de nuestra piel que es capaz de discernir. Mi propuesta es como un juego. Lo es y no lo es al mismo tiempo. En algún momento en que pueda estar sola y tranquila, preferentemente en una habitación muy conocida de su casa, dormitorio o escritorio, colóquese una venda en los ojos y quédese quieta o quieto, percibiendo la habitación hasta que sus otros sentidos se vuelvan más agudos. Atento, escuche. Vuelva a ser receptivo a los sonidos que le llegan desde lejos y desde cerca. No rechace a ninguno de ellos. Percíbase percibiendo. Luego comience a explorar con sus manos los objetos que le rodean, esos objetos conocidos tan desconocidos. Pálpelos conscientemente. Sienta textura, temperaturas, pesos, consistencias, toda la rica gama de sensaciones que su tacto le puede ofrecer. Simplemente obsérvelo y siga prestando atención abriendo sus sentidos. Estése así, vivo, tripulando su cuerpo. Para que le acompañe, le comparto unas palabras de Morihei Ueshiba, fundador del Aikido, un arte marcial que, lejos de ser agresivo, se denomina el arte de la paz. Volveremos a hablar de ello más adelante. La única cura para el materialismo es la limpieza de los 6 sentidos: ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente. Si los 6 sentidos están obstruidos, la percepción se enturbia. Cuanto más turbia es la percepción, más se contaminan los sentidos. Esto crea desorden en el mundo, y ese es el más grande. Refina tu corazón, libera los 6 sentidos y déjalo funcionar sin obstrucción, y tu cuerpo y tu alma enteros brillarán. El focusing y las sensaciones sentidas. Vamos juntos a profundizar en este tema de afinar la percepción del cuerpo para el abordaje consciente de las emociones. En la psicología de Occidente, distintos autores y métodos tienen en cuenta la relación cuerpo-mente-emociones, pero elegiré una de las más afines a mi propio modo de abordar este aspecto del trabajo sobre sí, tanto para la práctica clínica como para el proceso de autoconocimiento. El focusing. Les contaré su historia, invitándole a que aplique esta técnica en su propia autoindagación, profundizando con lecturas específicas o algún terapeuta calificado en esta área. El focusing nació a principios de los años 60, cuando el profesor Eugene Hendlin de la Universidad de Chicago hizo una investigación para determinar qué es lo que hacía una psicoterapia fuera eficaz. Estudió cientos de grabaciones de sesiones, clasificando las que habían sido eficaces según un triple criterio: el del paciente, el del terapeuta y el de un test neutral. Una vez seleccionadas las sesiones de aquellos procesos terapéuticos calificados como eficaces, procuró determinar qué era lo que hacía que fueran asertivos, escuchando una y otra vez las grabaciones. Presupuso que el éxito se debería a las características del terapeuta o del método, pero no. Hendlin notó que en las sesiones de los procesos terapéuticos que podrían definirse como exitosos, se escuchaban repetidamente momentos en los que el paciente comenzaba a hablar más lentamente, a expresarse con mayor dificultad, buscando como a tientas la palabra apropiada para describir lo que percibía en sí mismo. Una sensación en el cuerpo cargada de emoción, pero difícil, en principio, verbalizar con justeza. ¿Qué significa este fenómeno? Exactamente lo siguiente: que el paciente estaba haciendo contacto con su sentir, percibiéndolo en su cuerpo,
en vez de ensayar abstracciones e hipótesis intelectuales. Decididamente, a los efectos de un proceso de cambio, no es lo mismo hablar del enojo que hablar en contacto con nuestro enojo, o nuestro dolor, o nuestro miedo. Así, Hendlin fue dando forma a esta técnica del focusing, muy apropiada para el modo en que estamos abordando el tema de las emociones, pues tiene su fundamento en común con las más antiguas tradiciones de sabiduría. Implica el estar presente y ver lo que es. La expresión sensación sentida que Hendlin propone hace alusión a lo que no se trata de una idea sobre la sensación, sino de la sensación directa, tal cual como se la percibe, sin agregados intelectuales. En resumidas cuentas, para tener una vida emocional sana no es tan importante, en principio, qué es lo que sentimos, sino cómo nos vinculamos con aquello que sentimos. Si nos relacionamos mal con nuestro mundo emocional, el resultado es el dolor, el autorrechazo, la confusión. Si establecemos un contacto inteligente y respetuoso con nuestro sentir, se genera un equilibrio dinámico en el cual la propia conducta va siendo cada vez menos reactiva, cada vez más consciente. Voy a invitarte a hacer tu propia exploración, paso a paso, aplicando el abordaje de tus emociones y sensaciones a partir del focusing. Y luego volveremos a desplegar algunos otros conceptos al respecto del proceso de concientización emocional. Lo esencial de esta tarea podría describirse como aprender a detectar lo que las emociones tienen para decirnos, a partir de las sensaciones corporales. Esto nos permite discernir qué es lo que nos pasa y cómo nos pasa. El aprendizaje de una actitud receptiva para con el propio sentir posibilita vincularlos de modo sano con lo que nos sucede internamente, escuchando el cuerpo y sus sensaciones. Sí, el cuerpo habla, y escucharlo requiere de un entrenamiento sumamente interesante de realizar. Escuchar ese algo muy íntimo que quiere comunicarse con usted, que necesita ser tenido en cuenta. Uno puede realizar esta exploración, ya sea cuando esté emergiendo una emoción que necesita investigar, o bien evocándola intencionalmente para conocerla en profundidad, a través de la autoindagación. ¿Qué estoy sintiendo respecto de mi trabajo? O bien, ¿qué me hace sentir el vínculo con tal persona? Otro modo es simplemente mirar dentro de sí como si se preguntara, ¿qué quiere ser percibido ahora? 1. Habitar el cuerpo. Estando en un lugar tranquilo, tómese el tiempo para distenderse. Simplemente vaya apartando su atención de los estímulos externos y vuélquela poco a poco a percibir lo que siente en el cuerpo, habitándolo conscientemente. Una vez que se sienta habitar el cuerpo, vaya focalizando su atención en aquellas sensaciones que tengan un regusto emocional. Preste atención especial a la garganta, el pecho, el estómago y el bajo vientre. 2. Dejar ser. Lo que sea que aparezca, déjelo ser como es. Es usual que uno se descubra diciéndose cosas como no hay razón para sentirme así, o esta es una emoción negativa y no debería tenerla, u otras personas están peor que yo y sin embargo salen adelante, etcétera, etcétera. No intente cambiar lo que siente, no busque controlarlo ni disminuirlo. Las emociones se vuelven más dolorosas cuando no se les permite existir. Cuando sí se les permite existir, podría decirse que se disponen a mantener un diálogo con uno, a expresar algo que tienen para decirnos, como si habláramos de seres con vida propia. Evitar sentirlas sería como matar al mensajero. Dice Hendlin al respecto. Aquello que es rechazado y no es sentido permanece igual. Al sentirlo, cambia. La mayor parte de las personas no saben esto. Piensan que al no permitirse sentir lo negativo se vuelven buenos. Al contrario, eso hace que los sentimientos negativos permanezcan estáticos, iguales año tras año. El sentirlo durante unos minutos en tu cuerpo les permite cambiar. Si hay algo en ti que sea malo, enfermo o poco razonable,
déjalo existir interiormente y respira. Solo así podrá evolucionar y adquirir la forma que necesite. Dejarlo ser no significa actuarlo. Dejar ser mi enojo y mi sensación de querer dañar a alguien no es pasar a la acción eso que siento. Por el contrario, lo más probable es que si no me permito sentirlo y reconocerlo tal como lo siento, de un modo u otro eso se actúe por sí solo, compulsivamente, disparando con conductas automáticas desde lo inconsciente reprimido. 3. Observar desidentificadamente. Permítase entonces sentir lo que siente y estar con ello y no en ello. Cuando usted observa una sensación sentida, puede darse cuenta de que esa sensación está en usted, pero no es usted. Puede no identificarse con ella. Usted puede sentir sin sumergirse en ello, sin ser copado por ello. En este paso, si usted observa una tendencia interna a quedar tomado por la emoción, trate de mantener la sobriedad. Si se descubre diciendo «estoy angustiado», coloque ese sentir en su justo lugar. Una parte de mí está angustiada o tengo angustia. Esto que parece meramente un detalle lingüístico, en verdad es sumamente importante, porque el modo que usamos el lenguaje revela nuestra actitud para con lo que nos pasa y desde dónde lo experimentamos. No es lo mismo ser un envidioso que darse cuenta de que una parte de sí mismo siente envidia, ¿verdad? 4. Escuchar con interés. Desde esa observación desidentificada, usted puede generar una actitud amable hacia eso que se manifiesta. Busque ser receptivo, acogedor. Podría decirse que es como si saludara a eso que aparece, le reconoce, le da un lugar, cual si sentara junto a usted. Esa parte nuestra que siente lo que siente es como una persona. Para expresar lo que tiene que decir, necesita percibirse respetada y escuchada. Las sensaciones cargadas de emoción tienen tal presencia física, se imponen porque quieren comunicar su mensaje. Un nudo en la garganta, opresión en el pecho, constricción en el estómago. Es inevitable prestarles atención, pero si no se les escucha, gritan más fuerte. He aquí el origen de la mayoría de los trastornos psicosomáticos. Es más fácil instaurar una actitud amable hacia eso que aparece si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces estamos tratando de establecer un diálogo con partes nuestras menos crecidas o lastimadas, partes primitivas o dolidas, partes que necesitan firmeza y compasión desde un lugar más maduro, más adulto. Algo importante en este punto de la autoindagación es, al ir estableciendo este vínculo con su sentir, intente hacerlo desde el no saber. ¿Qué es lo que esto significa? Que cuando creemos que sabemos, anulamos el proceso de comprensión. Tengo miedo porque tendré un examen. Bien, permítase indagar un poco más para descubrir qué es lo que sostiene a ese miedo. En el Zen se dice mente Zen, mente de principiante. 5. Descripción de la sensación sentida. Para poder hacer más pleno contacto con lo que siente, ahora descríbase a sí mismo cómo es esa sensación, tal como lo haría para que otra persona pudiera comprenderle. No se trata de ver por qué es ni qué es, sino cómo es. La descripción a veces podrá ser una palabra o frase, por ejemplo, opresión en el pecho, o una imagen metafórica, como si una prensa me estuviera apretando el pecho y la espalda, como si algo atravesara mi corazón. Podría ser inclusive un sonido o un gesto que graficara lo que siente. En esta etapa se describe la sensación como tal, o sea, rigidez, frialdad, liviandad, tensión, estrujamiento, como si me apuñalaran, como si estuviera esa zona de mi cuerpo paralizada, como si me agarraran del cuello. Es como si un científico necesitara registrar de qué manera se comporta una sustancia con la que está experimentando, registrando detalladamente y sin juzgar
todo aquello que observa a través de su microscopio. Las descripciones le ayudarán a que esa sensación sentida no sea difusa. Vaya explorando distintas descripciones hasta que encuentre aquellas que encajen con lo que verdaderamente siente. Cuando se halla la descripción correcta, suelen ser como si una llave encajara en su cerradura, algo reconfortante, que se experimenta como justo y adecuado. Muchas veces, este solo acto produce la comprensión de qué es exactamente lo que nos pasa, un insight sobre la naturaleza de lo que sentimos. Otras veces, simplemente se lo percibe diferente, con más conciencia, con más aceptación de sí. John Willwood, un magnífico autor del enfoque transpersonal, tomando este método como parte de la integración de psicoterapia y meditación, nos ofrece este ejemplo práctico. Un cliente acude a mí a consulta encolerizado y con una serie de pensamientos y sentimientos que acompañan su enfado. En lugar de pedirle que me hable sobre la cólera y que intente comprenderla, le pregunto cómo la siente en su cuerpo en ese mismo momento. Tengo un peso en el estómago, algo que me va carcomiendo internamente, dice, describiendo una sensación sentida. El siguiente paso es sentir esa sensación más profundamente, permanecer ante lo desconocido, esperar y permitir que tome forma es uno de los momentos más importantes, difíciles y sutiles de la terapia. Un paso que suele requerir grandes dosis de paciencia y de práctica. En la medida en que el cliente permanece frente a su sensación sentida, está yendo más allá de sus pensamientos y sentimientos habituales asociados con la cólera y puede conectar con la frescura propia de esta situación. En esta etapa, procure no quedarse en la cabeza, buscando la palabra correcta. Es fácil si no se está experimentando. Al intentar encontrar las palabras adecuadas, perder el contacto de la sensación. Vuelva una y otra vez a ella. Recuerde que no se trata de sentir con la mayor intensidad posible, sino de ser consciente de cómo se siente lo que se siente. No procure aún comprender. Dese tiempo. 6. Indagación del sustrato emocional. Ahora, trata de captar qué emociones hay en esa sensación sentida. Por ejemplo, ¿es una rigidez asustada? ¿O hay angustia y ansiedad en esa opresión? ¿O hierve el enojo en ese calor del estómago? Recién aquí podrá ir autoindagando qué es lo que esa sensación sentida tiene para decirle respecto de las emociones que está tratando de expresar. En algunas sesiones de focusing, se invita al paciente a imaginar que esa emoción está personificada y sentada frente a él, puesto que es una ayuda para desidentificarse de ella, con lo cual se le propone establecer un diálogo mediante las preguntas. Las principales preguntas podrían ser: ¿qué es lo que te pone tan enojada, asustada, angustiada? ¿Qué necesitarías? Si usted mismo indaga en base a preguntas de este estilo, podrá ponerse desde el punto de vista de esa emoción y percibir poco a poco qué es lo que le pasa a esa parte de sí. Esa información, por un lado, le será valiosa para actuar con más congruencia interna y por ende le permitirá vincularse con esa parte inteligentemente, sea cual sea la emoción que exprese: amor, envidia, deseos de matar, compasión. Podrá darle la dimensión apropiada a su conducta y obrar de un modo consciente y auténtico. Dice al respecto el mismo Willwood en su ejemplo. La vitalidad que expresan sus palabras y su tono de voz del paciente me indica que está explorando un nuevo territorio. Pero sabe, en realidad no estoy enfadado con ella, estoy enfadado y decepcionado conmigo mismo. Esto es lo que estoy sintiendo ahora. Su voz tiembla, alertándome con ello de que se está adentrando en un territorio desconocido. Sus propias palabras estallan en su boca. Ahora comprendo que nunca le he dicho a su esposa lo mucho que me preocupaba.
Ese es mi peso en el estómago. Durante los últimos 6 meses he estado poniendo en duda mi amor por ella, de modo que no es de extrañar que ella me esté poniendo las cosas difíciles. Al desplegar el significado de la sensación sentida, deja de estar sometido a ella. En el mismo núcleo de su cólera, experimenta una sensación sentida. En ese momento sonríe y comenta lo mucho que se preocupaba por su esposa. Cuando el cliente se zambulle en la cólera para sentir sus dimensiones desconocidas, descubre lo que la cólera tiene para decirle. Al hacerlo así, desaparece el peso en el estómago y no solo toma la decisión de relacionarse de una forma diferente con su esposa, sino que también tiene una sensación nueva en su vitalidad. Cabe aclarar que no siempre es tan simple el paso hacia la claridad y la transformación de lo que sentimos, pero sí puedo afirmar que este procedimiento de autoescucha gentil y abierta es la puerta principal hacia la maduración emocional consciente. 7. Cierre con actitud de apertura. Cuando sienta que ya ha tomado el tiempo necesario para explorar, dispóngase a cerrar la experiencia, si quiere, agradeciendo a esa parte de sí por expresarse. La actitud preferible no es la de concluir, la de dar por terminado, sino la de permanecer disponible para seguir explorando en cualquier otro momento. Esto no se trata de un rápido método para sentirse bien, se refiere a un modo de vida, de relacionarse consigo desde Maitri, amistad incondicional consigo mismo, de hacernos cargo de lo que sentimos y de organizar nuestra conducta acorde a ello lúcidamente. Es como cerrar dejando abierto. Puede concluir la experiencia de focalización, pero permanecemos disponibles para volver a ella cuantas veces sea necesario. El final de estos pasos descriptos puede no implicar la comprensión total de lo que nos pasa. Muchas veces comprender verdaderamente lleva tiempo, pues se trata de un proceso de autorrevelación. Dispóngase a ser paciente consigo mismo y a permanecer en la confusión, sin forcejear para despejarla. Si usted se queda conscientemente ante su sentir, ante una confusión que sigue siendo indagada, poco a poco irá encontrando el hilo de Ariadna de su propio laberinto. Si esto que usted acaba de escuchar queda solo en el plano de la información, posiblemente le sea poco útil. Ojalá se disponga a pasarlo a la experiencia, pues seguramente le resultará provechoso. No solo para ese momento de aplicar la técnica, sino para vincularse mejor con sus emociones en el día a día, aún en medio de la vida. Integrando los opuestos. El focusing no difiere en su esencia de algunos milenarios ejercicios de meditación. Inclusive Fritz Perls, a través de su terapia gestáltica, tomó estos conceptos en su modalidad de trabajo psicológico, tomando también distintas herramientas del Zazen. A diferencia de los mandatos propios de nuestra cultura, según los cuales ciertas emociones no deben sentirse, esta aproximación al trabajo sobre sí es una invitación a no eliminar nada de lo que se siente. Esto implica aceptar la ambivalencia, la contradicción. Desde el intelecto, pretendemos que nuestros sentires sean incluyentes. Si quiero a un amigo, no puedo sentir envidia. Si me gusta una persona, no es coherente sentir rechazo por ella. Sin embargo, la realidad interna no funciona así. Los seres humanos tenemos, como en el mito del tiro alado de Platón, por lo menos 2 caballos que tiran cada uno a su manera. La polaridad es lo natural, como el yin y el yang del taoísmo. Torpemente pretendemos eliminar uno de los polos para que el otro tenga lugar. Lo que eso genera es neurosis y fricción. Sostener sentimientos opuestos ante nuestra conciencia lúcida al principio es difícil, y cuando estos sentimientos son ambos muy fuertes, puede ser una tarea propia de Hércules. Sin embargo, hay un punto en el cual observar esa fricción, la tensión entre los contrarios, va resolviendo la tensión. Carl Jung, uno de los primeros psiquiatras en Occidente que incorporó la noción de espiritualidad en su modo de ver al ser humano, decía al respecto que en esa instancia emergía una función trascendente,
gracias a la cual los opuestos se integraban en una tercera cosa, un tercer sentir, más genuino, más entero, más sano. Cuando lo que alcanzamos a ver en nosotros mismos, lo consciente, entra en fricción con lo que no queremos ver, que puja desde el inconsciente, el camino para resolverlo es permanecer atentos y escuchar lo no escuchado. Algo tiene para decirnos. Si lo hacemos, se produce un nuevo equilibrio en el cual no está anulada ninguna parte vital de sí mismo. Se trata de un equilibrio no neurótico. Desde el voluntarismo queremos crear esa integración, como si el intelecto fuera capaz de hacerlo. Pero no, se trata de un proceso mucho más profundo, realizado con la sabiduría del inconsciente y la ausencia lúcida de la conciencia que observa. Dice el mismo Jung. El contenido reprimido debe hacerse consciente para producir una tensión de los opuestos, sin la cual es imposible avanzar. La vida nace solo desde la chispa de los opuestos. A partir de la colisión de los opuestos, la psique inconsciente siempre crea una tercera cosa de naturaleza irracional, que la mente consciente no espera ni comprende. Se presenta de forma tal que no es un sí ni un no definitivos. Más allá de lo que sucede con las emociones inmediatas, los sentimientos, es decir, los estados afectivos de mayor estabilidad en el tiempo, cuando están en oposición, en fricción, generan situaciones de crisis en las cuales se exige un nuevo orden para restaurar el equilibrio interno. Pero ese equilibrio interno, a medida que se instaura, queda ya como patrimonio del individuo, no se pierde ante el menor roce, pues no es un acto de voluntarismo, o sea, un mero cambio psicológico, sino el resultado de una transformación. El cambio generalmente no es más que algo pequeño, superficial. El trabajo radical con los contenidos internos implica entonces integración a partir de la transformación a partir de la integración. Dice el mismo Jung. Psicológicamente podemos ver cómo funciona este proceso en el desarrollo de una actitud duradera y relativamente invariable. Después de las violentas oscilaciones del comienzo, los opuestos se igualan entre sí y se desarrolla gradualmente una nueva actitud, cuya estabilidad final será proporcional a la magnitud de las diferencias iniciales. La emoción y sus argumentos. Un aspecto primordial a tener en cuenta cuando trabajamos en el sentido en que se lo estoy proponiendo es aplicar el discernimiento entre la emoción y los argumentos mentales que nacen de ella. Si no prestamos real atención al distingo entre la emoción viva, su energía característica, sus sensaciones y los pensamientos que se vinculan a ella, con frecuencia nos veremos enredados en rollos mentales que deforman nuestra percepción de la realidad. Volvamos a Will Wood. La meditación nos enseña una forma de llegar a experimentar esa vitalidad desnuda y de contener su energía al margen de cualquier trama argumental que no consiste en suprimir las emociones ni en investigar su significado. Este enfoque de las emociones como vehículo de autoiluminación, como forma de penetrar en uno mismo y en las propias fijaciones mentales, es llamado transmutación en el budismo Vajrayana y en otras tradiciones. El primer paso hacia la transmutación consiste en ir más allá de la autocrítica y aceptar las emociones como una expresión de nuestra energía vital. En lugar de considerar a las emociones como una amenaza, es posible amigarnos con ellas y permitirles ser. Si no nos atrapamos en juzgarlas, podemos llegar a sentir directamente sus verdaderas características. Según la traducción budista, la transmutación solo es posible a través de la práctica de la meditación, aprendiendo a afrontar y aceptar todo lo que aparezca en la mente sin perder la presencia, aunque creamos que la emoción nos tenga bajo su dominio. En el mismo momento en que lo afrontamos cara a cara, lo único sólido que encontramos es nuestro juicio o nuestra historia al respecto. De ninguna manera estoy diciendo que esto sea fácil. En verdad, requiere de una pericia similar a la del capitán de un barco para navegar en aguas tormentosas.
Frecuentemente, cuando la tormenta es intensa, requerimos su ayuda, pero saber que allí es por donde hay que atravesar puede ahorrar esfuerzo inútil y sufrimiento innecesario. Una propuesta. Quisiera invitarte a tener en cuenta algo que quizás te sea muy útil en tu trabajo con las emociones. Es un ejercicio que implica básicamente una actitud a implementar en aquellos momentos en los cuales una emoción mecánica comienza a apoderarse de nosotros. Se trata de aplicar la herramienta del discernimiento en una forma muy específica. Cuando esto te sucede, procura mantenerte alerta para diferenciar la emoción en sí misma, con su sensación sentida, inervándose en el cuerpo, respecto de los argumentos mentales que la acompañan. Si usted puede discernir estos dos factores internos, observará distintas variables. Veamos alguna de ellas. Muchas veces la emoción que se genera tiene un volumen moderado, pero cuando la mente comienza a cargarle pensamientos, gracias a esos argumentos mentales, la emoción comienza a magnificarse, como si le echáramos combustible al fuego. Cada uno de nosotros, en ese sentido, tiene sus argumentos neuróticos típicos, según nuestra historia y nuestra estructura de base. Y desde esos argumentos nos decimos cosas, internamente, que exacerban la emoción inicialmente moderada. La mayoría de las veces, estos argumentos tienen un supuesto idiomático en las generalizaciones. A mí nunca, o yo siempre, o bien todo el mundo. Si usted puede observar este mecanismo, le devolverá a la emoción su dimensión real, objetiva, sin generar una realidad paralela en base a los propios rollos personales. Pero no es tan fácil darse cuenta mientras está identificado con la emoción, ¿verdad? Otro mecanismo es el inverso. La emoción que se siente es intensa, pero la mente argumenta distintos artilugios para que creamos que no es para tanto. Los argumentos de minimización en algunas personas son los predominantes y producen tanta distorsión como la magnificación recién explicada. La emoción que usted siente es una, y los argumentos que esgrimen su mente no tienen que ver con esa emoción, sino que implican justificaciones, racionalizaciones, deformaciones radicales de la percepción concreta de eso que se siente. Es como un frasco que tuviera la etiqueta equivocada en relación a su contenido. Por ejemplo, usted siente verdaderamente envidia por algún ser querido que esté en una situación que usted desearía estar ahí. Pero internamente no puede aceptar sentir eso por alguien que ama. Entonces lo disfraza ante sí mismo y lo dibuja y se dice algo así como: no es que tenga envidia, tengo miedo de que fracase y que se haga mal, etc. Procura mirar lo que es. Usted no es peor persona por sentir lo que siente. La medida de nuestra ética está dada por lo que hacemos con lo que sentimos. Otra posibilidad muy común es que lo que estamos sintiendo sea, en principio, una sensación fisiológica y a partir de ello instrumentemos argumentos mentales que disparan emociones acordes a ese argumento. Por ejemplo, alguien ha comido algo pesado y se levantó de mal humor. Su hígado está intoxicado, le duele la cabeza y se siente fisiológicamente irritado. Pero no puede discernir que ese malestar es del cuerpo y se engancha con argumentos mentales que se apoyan en ese malestar para fundamentar su enojo. Así, el enojo va siendo alimentado por los argumentos y los argumentos se retroalimentan a su vez de ese enojo y ese malestar. Y desde ese estado, quien lo padece, mientras lo padece, quiere sacar conclusiones sobre su vida. No es buen momento, ¿verdad? Si se da cuenta, si discierne lo que le está sucediendo, quizás pueda ponerse a salvo de tomar decisiones equivocadas y también a salvo de él a los demás. Lo esencial entonces es discernir la emoción como energía vital respecto de los pensamientos que se construyen en torno a ella. Y respecto de esos argumentos, dado que están insuflados por esa emoción no resuelta, puede ser una buena medida interna desarrollar una sana desconfianza respecto de ellos. No creerlos, simplemente mirarlos desplegarse. Cuando estamos sobrios, sin emociones desbordantes,
podremos evaluar si esos pensamientos desatados ante la emoción tienen fundamento sustentable o no. Lo que no nos permitimos sentir. Carl Jung acuñó un concepto que considero necesario traerlo en este momento, el concepto de sombra. La sombra sería el conjunto de aquellos aspectos internos que permanecen inconscientes por ser inaceptables para la imagen que tenemos acerca de quién somos, los rasgos del carácter, pensamientos, fantasías, emociones. ¿Por qué permanecen ocultos ante la conciencia? Porque si los admitiéramos, se modificaría ese concepto de sí, lo cual resulta muy revulsivo para nuestra sensación de identidad. Parte fundamental del trabajo sobre sí mismo consiste en detectar la propia sombra y en asimilarla, hacerse cargo de ella, aceptarla y hacerse amigo. Si esos contenidos emocionales no son reconocidos, normalmente se convierten en algo sintomático, o bien se los proyecta sobre otras personas. Por ejemplo, si no alcanzo a ver mi propia tacañería, me va a molestar sobremanera la supuesta o real miserabilidad del otro. Si no acepto mis deseos sensuales, proscribiré y criticaré a los inmorales, que se permiten vivirlos. Generalmente cuando proyectamos contenidos internos, los vemos magnificados en los demás, reaccionando exageradamente ante ellos. Aceptarlos no va a significar necesariamente actuarlos tal como aparecen, sino, en principio, legitimar su presencia en nuestro interior y tomar de esos rasgos emocionales aquello que pueda ser útil para volvernos personas más completas. La sombra puede adquirir una particular connotación, no tan difundida entre las personas que tienen un anhelo de crecimiento interno. Si no se conocen los vericuetos del camino, un proceso de búsqueda erróneamente encarado puede conducir a acrecentar la sombra en vez de conocerla y recuperarla para ampliar nuestra identidad. ¿Cómo es esto? La persona de buena voluntad que quiere buscar su crecimiento muchas veces encuentra a su paso métodos que proponen, en áreas de la evolución, cancelar lo negativo y cultivar solamente las emociones positivas. Y si bien cierto matiz de esto puede tener su razón de ser, aunque más íntegramente entendido, si se lo aplica tan básicamente, la resultante suele ser una autodeformación psicológica, a veces más neurótica que aquella que la persona tenía antes de intentar ningún supuesto camino espiritual. Sobre todo en los últimos años, las interpretaciones superficiales de las enseñanzas de Oriente han instituido la noción de que hay que tener pensamiento positivo y emociones positivas, eliminando las negativas para no tener mala energía o cosas por el estilo. En verdad, esto es una gran confusión, como luego veremos. Luchar contra lo malo que sentimos no hace sino acrecentarlo. Una persona evolucionada tendrá también lo que se denomina culturalmente emociones negativas, pero se vinculará con ellas de otra manera, lo cual hará que su conducta permanezca ética y equilibrada. Carl Jung, el genial psiquiatra suizo, solía decir: prefiero ser un hombre completo a ser un hombre bueno. La autocreación de emociones pseudo-positivas generalmente produce como un halo de supuesta bienaventuranza y paz interior que suele ocultar la más variada gama de emociones no resueltas, de conflictos no encarados. Esos sentires serán auténticos en tanto y en cuanto se haga un verdadero trabajo para asumir de verdad lo que se siente, lo bueno y lo malo. Ciertamente no es tan sencillo saber cuándo una emoción es positiva o negativa, pues, por ejemplo, la paz interior puede resultar un narcótico irreal de lo que verdaderamente somos y ser no tan positiva como quisiéramos creer, así como el enojo, ser profundamente constructivo y necesario para vivir sanamente, por ejemplo, para poner ciertos límites. Estimular la autocreación de emociones positivas, reprimiendo simplemente las negativas, es llamado en la psicología del budismo materialismo espiritual, una infraestructura de autosugestión que en verdad tendría que romper el equilibrio natural del psiquismo. Veamos qué dice Chogyam Trungpa
quien, a partir de estas enseñanzas, ha fundado el Naropa Institute en Estados Unidos, un espacio muy respetado en el ámbito de la psicología transpersonal. ¿Cómo haremos para aplicar estos conocimientos a nuestra situación vital? Al parecer, hay dos maneras de encarar el problema. La primera consiste en intentar vivir de acuerdo con lo que nos gustaría ser. La segunda, en tratar de ser lo que realmente somos. Esforzarse por vivir de acuerdo a lo que uno le gustaría ser es como fingir que uno es un ser divino, una persona realizada o cualquier otro modelo de esa índole. Cuando tomamos conciencia de las cosas que andan mal en nosotros, de nuestras debilidades, problemas y neurosis, hay un impulso natural que nos hace sentir más claros, aún en medio de la confusión. E incluso podemos permitirnos esa confusión. Ya no nos decimos, piensa positivamente, olvidémonos de esa mala vibración. No fingimos ser buenos. Esa actitud se conoce en la tradición budista como materialismo espiritual. Es una actitud poco realista. La disciplina más difícil es la de ser lo que uno es en realidad. Ese ser lo que uno es en realidad tampoco se trata de hurgar en nuestras partes densas y afirmarnos en ver solamente ese aspecto de quienes somos. Es tener una visión integral de sí mismo que abarque lo noble y lo innoble, nuestras grandezas y nuestras miserias. Es, en síntesis, tener una noción objetiva de quién se es, sin distorsiones. Conocernos en ese modo no difiere demasiado del proceso de amar a otro, a un amigo, a la pareja. Amamos al otro por ser quien es, sabiendo de sus debilidades y de sus fortalezas. Viéndolas, lo reconocemos digno de amor y respeto, y sentimos y obramos en consecuencia. ¿Podemos sentir ese amor, ese respeto por nosotros mismos, a partir de vernos objetivamente? Eso sería Maitri. Sé que es posible y la salida del laberinto pasa exactamente por allí. Una propuesta. La confección de collage. Lo único que necesita es media cartulina. Es el tamaño ideal, blanca o de color, tijera, goma de pegar y una pila de revistas que puedan ser recortadas. En este caso la consigna es la siguiente: busque un tiempo para sí que sea mayor a 1 hora, en un lugar tranquilo. Si quiere, ponga una música inspiradora y encuentre el modo para hacer contacto consigo mismo. Despacio, sin apuro. Mi propuesta es que intente plasmar en imágenes lo que la lectura de este módulo haya movilizado en usted. Su relación consigo mismo, sus principales sentires, su manera de vincularse con sus emociones gratas e ingratas, sus opuestos internos. Puede ser como una meditación con los ojos abiertos. La conciencia de sí es la cartulina, las imágenes sus contenidos de conciencia. Procure no hacerlo desde el pensar. Deje que sus manos corten y peguen, aunque usted mismo no entienda bien por qué su inconsciente eligió una u otra figura. Es muy probable que al mirar la obra concluida y tratar de comprenderla, encuentre sorpresas. Si quiere y pueda, compártala con alguien íntimo y deje que el otro vuelque sus impresiones como si usted le mostrara un sueño suyo encarnado en un papel. El collage, aplicado al trabajo sobre sí mismo, permite abordar nuestra interioridad a través de algo que va más allá del intelecto. Cuando cortamos y pegamos figuras a partir de una consigna específica, libremente vamos dando forma externa a nuestros procesos intrapsíquicos. Y a su vez, al ver eso que hemos expresado, tomamos conciencia de aspectos que no habíamos visto al elegir cada figura. Es el inconsciente el que elige, el que coloca esta aquí y es aquella ahí. Es el inconsciente el que habla a través de las imágenes, tal como lo hacen nuestros sueños. El collage, como modo de expresión, permite superar la limitación que la mayoría de las personas pueden tener para dibujar y ofrecer variedades de combinación de imágenes y colores al infinito. Cuando haya terminado, quizás quiera escribir qué descubrió en su diario de trabajo. Que sea una experiencia provechosa.